La legislación informática. ¿Qué es la legislación informática? La legislación informática es aquella referida o la que hace referencia al uso o a los medios informáticos, la cual tiene por objetivo primordial la regularización con la finalidad de establecer limitaciones y reglas para que la información no se convierta en un medio anárquico, con la finalidad de que se desvíen los fines nobles para los cuales ha sido creada. Por el contrario, su finalidad es el avance tecnológico al servicio de todos y todos los aspectos de la vida y progreso del ser humano. Asimismo, podemos definir a la legislación informática como un conjunto de ordenamientos jurídicos creados para regular el tratamiento de la información. Asimismo, en las legislaciones de varios países se han promulgado normas jurídicas que se han puesto en vigor dirigidas a proteger la utilización abusiva de la información. Como podemos observar, en la época de antes no existía una norma que regularizaba la utilización abusiva de los datos informáticos, pero por medio de la legislación informática se ha ido disminuyendo la utilización de forma abusiva de la información que se posee en las redes. Asimismo, desde hace aproximadamente más de 10 años, la mayoría de países europeos han hecho lo posible para incluir dentro de las leyes las conductas punibles legalmente, el acceso legal a los sistemas en cómputo o el mantenimiento legal de los accesos, la difusión de virus, entre otros aspectos. Asimismo, podemos definir, o el autor Allmark define al derecho informático como el conjunto de normas o principios e instituciones que regulan la realización jurídica emergente de las actividades de la informática. Asimismo, tiene sus antecedentes este tema como la legislación informática en el 11º Congreso de las Naciones Unidas para la Prevención de los Delitos y la Justicia Penal, el cual hace referencia a la temática, la cual eran las medidas para prevenir delitos informáticos, la cual constituyó uno de los tratados en el marco de este Congreso. En ese sentido, se citan algunas resoluciones, entre las cuales resalta la resolución de la Asamblea General, la número 56/121, la cual hace referencia o hace énfasis y señala con respecto a los estados al elaborar leyes y políticas nacionales y al adoptar prácticas para luchar contra la utilización de la tecnología de la información con fines delictivos, ya que como se es conocido, la finalidad es poder utilizar o disminuir la utilización abusiva de los datos. Por el contrario, se busca un progreso sistemático o un progreso en la utilización de nuevos sistemas o nuevos software, los cuales no tienen absolutamente ninguna mala intención para su utilización. Asimismo, la Asamblea tomó nota de los planes de las acciones para la aplicación de las declaraciones de Viena, en cumplimiento de los cuales los estados se esforzarían por apoyar diversas medidas, entre ellas la penalización del uso indebido de la tecnología, de la información, la formulación y aplicación de normas y procedimientos para que la informática y las telecomunicaciones pudieran investigar eficazmente. Una de las conclusiones a las que se llegó en el referido Congreso es de que dentro de las jurisdicciones nacionales debería de cumplirse 4 condiciones. Básicamente, con la finalidad de cumplir estas condiciones es la de respetar eficazmente a todos los casos relacionados con los delitos informáticos. Expertos dedicados a este estudio de delincuencia informática, expertos disponibles las 24 horas al día, los cuales deben de poseer una capacitación continua, concluida la capacitación de especialización de otros países y equipos actualizados, ya que el cumplimiento de estos requisitos mejora también la calidad de la cooperación de los estados. Como se podrá apreciar en la implementación de estas recomendadas garantías, al contar con herramientas adecuadas para el combate de los delitos informáticos, sin embargo, la realidad nos dice que están implícitas la inversión de recursos que escapan a la posibilidad de muchos estados. Entre estos se encuentra el estado de Guatemala. En ese sentido, la cooperación internacional resulta más que trascendente para fortalecer a los gobiernos locales. Esto ya que debido
que se tiene el entendido de que el combate de los delitos informáticos debe de ser un esfuerzo mundial y no solo local. Entonces, por lo tanto, ya que da su especie de naturaleza, los ámbitos de ejecución de estos ilícitos trascienden las fronteras hacia otros países y por su repercusión debe de ser algo de un interés que trascienda también a otros países. Por lo tanto, esto es una implicitación a otros países para que cooperen con los países más necesitados. Asimismo, el derecho informático es considerado como una ciencia y una rama autónoma. Esto debido a que el derecho informático abarca el estudio de las normas, jurisprudencias, doctrinas relativas al control y regularización de la información en dos aspectos fundamentales: la regularización del medio informático en su expansión y desarrollo y la aplicación idónea de los instrumentos informáticos. Legislación informática de la República de Guatemala. En la década de los años 80, en nuestro país se empieza a acentuar la utilización de las computadoras, tanto en el ámbito comercial como gubernamental. Aparecen las primeras computadoras personales, así como carreras específicas en la materia, tanto a nivel vocacional como universitario. Para inicios de la década siguiente se dan los primeros pasos, sobre todo en materia investigativa de las universidades, para la comunicación global a través del correo electrónico e Internet. La utilización de nuevas tecnologías y las relaciones que de las mismas dependían, los fenómenos sociales con ellos relacionadas y dentro de estos la vulneración a nuevos bienes jurídicos merecedores de tutela, así como innovadoras modalidades de comisión de hechos delictivos, hizo necesaria en esta década reformas al Código Penal a efecto de prohibir y sancionar las conductas relacionadas. De esa forma, el Congreso de la República introduce modificaciones a la Ley Sustantiva Penal a través del Decreto 33-96, que fue publicado el 21 de junio del año 1996. En la normativa ya referida, como motivación de la misma, se expone que los avances de la tecnología obligan al Estado a legislar en bien de la población de derechos de autor en una materia informática, tipos delictivos que nuestra legislación no ha desarrollado. En ese sentido, en materia de delitos informáticos se regulan los tipos siguientes: el artículo 274A, que es la destrucción de registros informáticos; artículo 274B, la alteración de programas; artículo 274C, reproducción de instrucciones o programas de computación; artículo 274D, registros prohibidos; artículo 274E, manipulación de información; artículo 274F, uso de información; artículo 274G, programas destructivos. No obstante, no estar clasificadas específicamente dentro de los delitos informáticos del Código Penal señala otras conductas de las que podrían incluirse dentro de este tipo, porque se sirven de un computador para realizarlas o bien van dirigidas a producir daños en el mismo, de las cuales tenemos la violación de derechos de autor contenida en el artículo 274 del Código Penal, la violación a los derechos de propiedad industrial contenida en el artículo 275 del Código Penal, pánico financiero contenido en el artículo 342B del Código Penal, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad contenida en el artículo 189 del Código Penal, violación a la intimidad sexual contenida en el artículo 190 del Código Penal, producción de pornografía de personas menores de edad contenida en el artículo 194 del Código Penal, comercialización o difusión de pornografía de personas menores de edad contenida en el artículo 195 bis
posesión de material pornográfico de personas menores de edad contenido en el artículo 195 ter, comercialización de datos personales ilícito, penal contenido en la Ley de Acceso a la Información Pública, artículo 64, y alteración fraudulenta contenido en el artículo 275 bis del Código Penal. Buenas noches, licenciado y compañeros. Yo les voy a hablar un poco más acerca de la legislación informática en Guatemala. ¿Qué es la legislación informática en Guatemala? Pues esta consiste en los acuerdos y las leyes aprobadas que regulan el uso de la información que se encuentra en la Internet, dispositivos electrónicos y cualquiera de los medios digitales junto con los delitos que se cometen por el uso indebido de ellos. Además, observa todo lo relativo a la propiedad intelectual y derechos de autor. ¿Cuál es el fin de la legislación informática? El fin consiste en resguardar y fortalecer los derechos de autor, así como la propiedad intelectual y la información que esté en los medios disponibles digitales en el mercado. ¿Cuál es el fin de esta acción? El fin de esta acción consiste en que para poder tener herramientas legales que regulen y penalicen, si es el caso de las violaciones al copyright, derecho exclusivo de un autor, editor o concesionario, para explotar una obra literaria, científica o artística durante cierto tiempo. ¿Qué es un delito informático? Es aquel acto que se comete por indebida manipulación de información y datos personales que estén en un medio digital. Se preguntarán, ¿es igual la ley ante un delito informático y un delito clásico a través de medios electrónicos? Pues no, ya que son diferentes, pues la legislación informática observa cualquier conducta que vulnere la información y el dato privado, y el delito clásico cometido a través de un medio electrónico está inmerso a la ley, como el ilícito cometido y consumado a través de medios electrónicos. ¿Qué delitos considera la legislación informática? Pues aquí se encuentran diferentes conductas, en las cuales podemos encontrar, por ejemplo, acceder abusivamente o sin autorización a un sistema informático protegido o no con alguna medida de seguridad. También tenemos mantenerse abusivamente y en contra de la voluntad de quien tiene el derecho legítimo sobre un sistema. Otro ejemplo sería obstaculizar de manera ilegítima un sistema informático o red de telecomunicaciones, es decir, sin estar facultado y obstaculice su funcionamiento. También lo es interceptar sin orden judicial previa cualquier dato en su origen, destino o en el interior de un sistema informático o las emisiones electromagnéticas provenientes de un sistema informático que los transporte. También lo es dañar, destruir, borrar, deteriorar, alterar o suprimir datos informáticos sin autorización. También lo es usar software maliciosamente, producirlo, traficarlo, adquirirlo, venderlo o enviarlo. También es delito violar datos personales sin autorización, extrayendo, obteniendo, recopilando, ofreciendo, vendiendo, comprando, interceptando, empleando códigos personales o modificándolos para beneficio suyo o de un tercero. Suplantar de sitios web para capturar datos personales y por tanto diseñar, desarrollar, traficar, vender, ejecutar, programar o enviar páginas electrónicas. Así también hurtar por medios informáticos y semejantes, suplantando usuarios y autenticación. Y también transferir activos sin consentimiento con ánimo de lucro por medio de engaños. Este tema de la informática en Guatemala es un tema muy amplio e importante, para lo cual existe una página para poder ampliar nuestros conocimientos al respecto, en donde engloba un poco más todo al respecto, como lo es una explicación sobre quiénes son, los servicios que ofrecen. La página la encontramos como informatica.com.gt. La Informática Guatemala son una compañía que busca hacer crecer a sus clientes. Es una empresa guatemalteca, gratis, que nace por la visión de todas las empresas y emprendedores que pueden obtener un servicio y soporte de tecnología de calidad.
Su misión es dar la oportunidad a las pequeñas, medianas y grandes empresas de tener un equipo profesional y calificado de soporte e imagen digital a través de la accesibilidad y variedad de servicios y procesos, para que la informática en Guatemala sea su aliada y estratégicamente crezca en su economía en el negocio. Su visión es ser la mejor opción en servicios de tecnología y sistemas para sus clientes. Y el valor de esta página consiste en que ofrece servicios integrados de tecnología en un solo lugar, soporte técnico personalizado y gratuito. Sus sistemas de gestión se adaptan a cualquier tipo de negocio. Otras cosas en las que encontramos en esta página son los servicios que ofrece. Por ejemplo, tenemos el software para empresas. Este software es la solución más competitiva a nivel nacional en programas para gestión en empresas basado en la nube. También tenemos lo que es el marketing digital. El marketing digital cuenta con un excelente equipo de diseñadores 3D, que son expertos en marketing digital para potenciar la presencia de cada negocio con social media, mail marketing, Google AdWords, entre otros. También tenemos lo que es el branding, lo que es la solución perfecta para cada emprendedor, ya que materializa ideas que conceptualizan la marca, el logotipo profesional, hasta la presencia completa online. También ofrece lo que es el diseño y desarrollo web. Esto es una página web estándar que ofrece un desarrollo a medida con diferentes lenguajes de programación. También ofrece lo que es el SEO, que es un posicionamiento web, lo cual es indispensable para cada proyecto que se llegue a desarrollar. Y por último, pero no menos importante, ofrece lo que es el soporte técnico. El soporte técnico es gratuito en Guatemala. Es una comunicación directa por diferentes medios con los expertos que ofrece esta página en soporte que les permite resolver cualquier situación que se le pueda presentar. Es todo de mi parte, gracias. Buenas noches, Carlos, licenciado Carlos Vélez, gusto saludarte. Hola Daniel, ¿cómo estás? Gusto saludarte, buenas noches. Allí siempre requiriendo de tus conocimientos. Fíjate que yo quería saber acerca de tus conocimientos, si conoces acerca de lo que es la legislación informática en Guatemala. Fíjate que respecto al tema, bueno, antes que nada, disculpa que te estoy recibiendo en la sala de la casa, pero como sabrás, con esto de las inundaciones se me fue una pequeña biblioteca que tenía acá y la estoy rearmando, vamos. Entonces, disculpa la informalidad. Entrando al tema de lleno, te quería decir que respecto a la informática o al derecho informático o legislación informática, es un tema nuevo comparado con ramas del derecho, como por ejemplo derecho civil, que venimos desde la época romana con el Ius Civili, o con ramas como el derecho penal o el derecho laboral. Es una rama que está reciente, te estamos hablando a partir de 1900, en la década de los 80 empieza el boom de informática, década de los 90 se desarrolla más, pero ya empezamos a hablar de una legislación informática a partir del año 2000 para acá, especialmente con lo del 911. Ok. De lo poco que se ha podido generar de lo que es la informática en Guatemala, ¿crees que lo que se ha venido adaptando a lo que es nuestra realidad ahora nos ha favorecido o nos ha perjudicado? Desde un inicio se decía que la informática no tenía ninguna relación con el derecho, pero recordate que el ser humano va evolucionando y la práctica va mucho más adelante que el derecho. O sea, siempre adaptamos el derecho a las prácticas de la gente. Hoy por hoy tenemos lo que se le llama cibersociedades, o sea, todo mundo está prácticamente conectado. Yo recuerdo que cuando empezó el boom de la informática, pues te ibas a un café internet y quizá los domingos te conectabas, o las noches
y sea tu correo electrónico y todo, pero ahora con la tecnología y con los teléfonos inteligentes, la gente está conectada prácticamente las 24 horas. Entonces, toda esa actividad que está realizando la gente, especialmente, bueno, a nivel mundial por la globalización, y en el caso de Guatemala, eso puede generar algún tipo de actividad ilícita que obviamente la legislación tiene que regular. Entonces, definitivamente sí hay un vínculo entre la informática y el derecho. Muy bien. En respecto a tus labores como en el campo del derecho, ¿crees que te ha traído bastantes ventajas o desventajas esto de usar la tecnología y el derecho informático? Fíjate que independientemente de que nosotros queramos o no queramos usar, la tecnología vino para quedarse, ¿verdad? Entonces, desde la evolución del ser humano, siempre hemos dado grandes saltos en la historia con nuevas tecnologías, nuevos inventos. Entonces, obviamente, la regularización de cada área o actividad del ser humano siempre nos va a beneficiar. ¿Por qué? Porque en ese juego o en esa actividad de sociedad del ser humano como ente social, algunos van a querer aprovecharse y sacar ventaja de ciertas cosas que no están reguladas. Entonces, en la medida que se vayan dando, vamos a tener como sociedad, a través de nuestros gobiernos, obviamente, y en el caso de Guatemala, a través del Congreso de la República, que regularla. Nos va a beneficiar siempre. En mi caso, para aterrizar un poco, desde que me gradué me dediqué un poquito más al área privada, derecho financiero, derecho civil, procesal civil y mercantil. Y te podría decir que una de las primeras áreas donde se empezó a legislar cuestiones tal vez un poco informáticas, sería tal vez en el área de los derechos de autor, en el área más que todo mercantil. Hace un par de lustros, o tal vez hace 5 años, empieza, por ejemplo, de sociedades, ahora ya lo haces en línea. Antes, lo que antes te llevaba 3, 4 meses, en teoría ahora lo pudiera hacer en términos de 48 horas, una sociedad pudiera estar armada y todo lo haces en línea a través de mi negocio GT. Por ejemplo, también hace un par de años, tal vez unos 3, la SAT empieza a regularizar a través de la firma electrónica que ya está autorizada el uso del traspaso electrónico. Entonces, eso viene a facilitarle la vida a la gente. Ahora haces un endoso de un vehículo, un traspaso de un vehículo en términos de 10 minutos. Lo que antes te llevaba todo el día, ahora lo haces inmediatamente. Entonces, sí se está regulando en materia financiera, en materia de lavado de dinero. Se están utilizando muchos software que permiten especialmente a fiscales, te podría decir, o a entes de investigación, poder determinar triangulaciones de dinero para detectar lavado de dinero. Entonces, sí se está utilizando ya en Guatemala. Quizá no a un nivel como podemos hablar de países del primer mundo, pero sí se está utilizando. Si agarramos la ley de derechos de autor o la ley de propiedad industrial, te das cuenta que tiene reformas prácticamente solo copiadas y pegadas del derecho sajón. Han sido legislaciones casi prestas por países del primer mundo los derechos de autor de sus empresas, de sus entidades, especialmente de software, especialmente empresas transnacionales, y prácticamente le dice a nuestros gobiernos, estamos hablando de gobiernos latinoamericanos, miren, esta es la legislación que necesito, y simplemente la hacemos. Lamentablemente te podría decir, porque no hay un estudio de fondo. Cuando agarramos leyes mercantiles, sí vemos esa parte que te habla de terminología casi en inglés, términos en inglés, y en otras leyes estamos acostumbrados un poco más a latinismos. Entonces sí nos damos cuenta que es un copy-paste de leyes anglosajonas. Muy bien, Lick. Ya me abarcaste las preguntas que tenía ahí, porque te quería decir acerca del desarrollo de la informática en Guatemala, si le hace falta, si no, pero me acabas de aclarar de que sí, estamos empezando, ¿verdad? Y que sí le falta un montón Estamos empezando. Fíjate, Daniel, de que
en parte es bueno, pero sí hay que tenerla bien regularizada, o sea, hay que saber lo que se hace. Hay que tener mucho cuidado con ese copy-paste que podemos hacer de otras legislaciones. Por ejemplo, hace un par de años, tal vez año y medio, la SAT quiso que dejáramos de usar protocolo, por decirte un ejemplo, y que empezáramos a usar como papel electrónico. Siento yo, y es mi punto de vista, que lo que íbamos era hacia un notariado más electrónico. Desde un punto de vista profesional, siento que nos limitaría o podría crear una competencia desleal, porque un bufete de abogados en Guate, en la ciudad capital, un bufete fuerte, pudiera entonces empezar a cartular o a celebrar contratos en todo el territorio nacional. Entonces, esto como que pudiera afectarnos un poco en la profesión. Hay que tener mucho cuidado con eso. De la misma forma, por ejemplo, el traspaso de vehículos, el ejemplo que te ponía hace un momento, el notario da fe que la impresión dactilar, tanto del vendedor como del comprador, es la de él. Pero estamos viendo casos de que se están haciendo traspasos de vehículos de personas que ya han fallecido. Entonces, ¿cómo es posible que el notario dice que esa impresión, esa huella, como le llamamos, fue puesta ante él si la persona ya había fallecido? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, pero siempre se va a ver en cualquier regularización que aquellos encargados de aplicarla, de repente va a haber alguno que se quiera salir, pero siempre es bueno regularla. Y como te decía anteriormente, si no lo hacemos, la actividad no se va a detener, la actividad siempre va a seguir. ¿Por qué? Porque la práctica va adelante. El derecho regula la actividad. Te recordarás de la definición de derecho, la conducta externa, y siempre la práctica va a ir más adelante. Y en una cibersociedad como la que ahora tenemos, ya es elemental y fundamental poder regular eso. Y es que ahí sí que en este 2020 nos tocó que adaptarnos a lo que ya existía, pero que de cierto modo no nos habíamos visto como que forzados a adaptarnos. Y este año 2020 pues ya nos hizo prácticamente obligados a que nos tengamos que tener esta clase de conferencias que tenemos ahorita. Nosotros dos, algo bien importante es, por ejemplo, la privacidad. Nuestra Constitución, a pesar de que es de 1985, 86 entra en vigencia, todavía regula eso, la privacidad o la intimidad de la persona. Y vemos ahora el robo de identidad, por ejemplo, que hasta hace poco se empezó a legislar en nuestro Código Penal. Entonces, todavía hace falta muchas cosas de esas porque se están haciendo mal uso de los datos que nosotros podamos cargar a bases de datos o a plataformas de redes sociales, por ejemplo, ¿va? Entonces hay que tener mucho cuidado y creo yo que en el futuro va a ser necesario legislar más a fondo ese tipo de actividades. Muy bien, Carlos, muy amable. Gracias por participar con nosotros, por siempre tener la disposición de tu tiempo, ¿verdad? Para compartir tus conocimientos y por siempre estar ahí a la vanguardia también de lo que es la tecnología y el derecho. Y gracias por tus palabras y tus conocimientos de esta noche. No, y qué bueno que están haciendo ese tipo de actividades. Como te digo, lo mío es un poco más encaminado al derecho privado, pero si tenés la oportunidad de entrevistar o tratar de entrevistar a alguien de la Fiscalía de Lavado de Dinero, por ejemplo, ellos ya están utilizando mucho la tecnología para encontrar transacciones, o eso se llama triangulación de fondos de dinero que sale de Guatemala hacia paraísos fiscales, Islas Vírgenes, Islas Británicas, Panamá, en offshore, evadiendo impuestos, por ejemplo, ¿va? Entonces, sí, ellos están utilizando mucha tecnología ahorita o mucho software al respecto de eso. Muy bien, Carlos. Gracias por el tiempo y te agradezco bastante y siempre estamos ahí por cualquier cosa. Vaya, Anel, mucho gusto saludarte. Feliz noche. Saludos, feliz noche. Gracias. Hasta luego. Bye.